¿Las niñas y los niños deben cuidar de sus hermanas y hermanos menores? Esta es una pregunta que surge por la necesidad y la realidad de muchas familias, pero que es pertinente reflexionar. Acompáñanos, hoy vamos a platicar del derecho a la protección. Cuentos de bandera blanca. Que la paz sea más que un sueño, que sea nuestra bandera. Hola, soy Tania Sabugal y te doy la bienvenida a Cuentos de Bandera Blanca. Es claro que hay diversas situaciones en las que se pueden encontrar niñas, niños y adolescentes. Hay quienes, aunque tanto su mamá como su papá tienen que ausentarse por trabajo, siempre están bajo el cuidado de una persona adulta responsable, ya sea un familiar, una niñera o el personal de alguna guardería. Pero hay quienes deben cuidar a sus hermanas y hermanos menores o que incluso se quedan solos en casa durante varias horas. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, realizada en 2019 en México, el 77% de las niñas y el 49% de los niños que viven con hermanas o hermanos menores de 5 años cuidan de ellos, lo que significa que 2 de cada 3 niñas y 1 de cada 2 niños hacen actividades como ayudarles a bañarse, a vestirse y a comer. Las niñas dedican más de 8 horas semanales a estas actividades, mientras que los niños dedican más de 3 horas. Los niños y las niñas representan casi el 7% de la carga total de cuidados, casi la misma del grupo de edad de personas de 47 a 53 años, y más alta que la de cuidados que llevan a cabo los miembros mayores del hogar. Si ya de por sí niñas, niños y adolescentes se hacían cargo de los miembros más pequeños de la familia, esto se extendió con la pandemia de COVID-19. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua del 2021 concluyó que en México había 774,000 niños y niñas al cuidado de sus hermanos menores y 574,200 menores de 5 años que se quedaban solos en sus casas con todos los riesgos que esto implica. No hay un consenso sobre a partir de qué edad puede quedarse un niño o niña solo en casa. Los peligros pueden ser muy variados dependiendo de cada contexto y de la propia madurez y desarrollo del niño o niña. Pero en algunos lugares de Estados Unidos de América sí hay algunas leyes al respecto. La edad mínima para quedarse solo en casa o al cuidado de hermanas y hermanos menores es de 8 años en Maryland, 10 años en Oregon y 14 en Illinois. Pero dejar a niñas y niños menores de esas edades sin la supervisión de una persona adulta puede ocasionar sanciones legales. En Estados Unidos de América, al igual que en México, hay niñas, niños y adolescentes que cuidan. De acuerdo con un reporte de la Asociación Americana para Personas Retiradas y la Alianza Nacional para el Cuidado del 2020, más de 5,4 millones de niñas, niños y adolescentes cuidan habitualmente a sus hermanos, a sus padres o abuelos. En casos más difíciles, las y los adolescentes tienen que cuidar de algún familiar enfermo o con alguna discapacidad, con toda la carga física y emocional que conlleva. Un estudio sobre niñas, niños y adolescentes cuidadores en Inglaterra entre 11 y 15 años de edad concluyó que en 2019 el 7% de los niños o niñas realizaba una gran cantidad de actividades de cuidado y el 3% una cantidad muy alta, atendiendo a su mamá o a un hermano con una discapacidad física. El proyecto Horizon de la Unión Europea sobre adolescentes cuidadores hizo una encuesta con la participación de 6 países: Italia, Países Bajos, Eslovenia, Suecia, Suiza y el Reino Unido, con cuidadores entre 15 y 17 años de edad. Las y los adolescentes expresaron que como consecuencia de cuidar de otras personas, experimentaban problemas de salud mental, problemas de salud física, bajo rendimiento escolar, bullying
y tener ideas de lastimarse a sí mismos o lastimar a otros, y casi la mitad de esas otras personas eran los propios familiares a quienes cuidaban. Las y los adolescentes cuidadores en estos países que reciben apoyo formal o informal son casi la mitad en Reino Unido, el 42% en Suecia y un aproximado del 19% en los demás países. Si se hiciera un estudio igual en otras regiones del mundo, se encontraría que no existe ninguna clase de apoyo externo para niñas, niños y adolescentes cuidadores. Quienes cuidan regularmente a sus hermanos o hermanas menores desarrollan responsabilidad y empatía, pero también cansancio, estrés, preocupaciones que no corresponden a su edad y falta de tiempo para dedicarse a actividades como estudiar, jugar o socializar con sus pares. Se dice que niñas, niños y adolescentes cuidadores maduran con mayor rapidez, pero también se pierden parte de su propia niñez y adolescencia. En Cuentos de Bandera Blanca promovemos la ética del cuidado, es decir, cuidarnos entre todas las personas como parte de la relación misma. Está bien que niñas, niños y adolescentes se interesen en el bienestar de sus seres queridos y contribuyan en la medida de lo posible para garantizarlo, pero no es su responsabilidad la seguridad y protección de sus hermanas y hermanos. No debemos imponerles cargas que no les corresponden. Esa es una obligación de las madres, los padres o tutores, como lo expresa el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Los Estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente convención, los Estados partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas. En resumen, es obligación de mamás, papás o tutores cuidar a las niñas y a los niños. Y es obligación de los gobiernos brindar apoyo con instalaciones y personal que cuiden de las niñas y los niños mientras sus mamás y papás trabajan. Además, niñas, niños y adolescentes tienen el derecho de ser protegidos. En la Convención de los Derechos de la Niñez hay varios artículos en los que se mencionan aspectos en los que especialmente hay que proteger a la niñez. Contra los traslados y la retención ilícitos. Artículo 11. Contra injerencias en su vida privada, su familia, su domicilio y su correspondencia y contra ataques a su honor. Artículo 16. Contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación. Artículo 19. Contra la explotación económica y contra cualquier trabajo peligroso o que entorpezca su educación o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Artículo 32. Contra el uso de drogas y contra su participación en la producción y tráfico de sustancias ilícitas. Artículo 33. Contra todas las formas de explotación y abuso. Artículo 34. Contra el secuestro, la venta y la trata, artículos 35 y 36. Contra la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes como la pena capital y la prisión perpetua, artículo 37. Contra el reclutamiento en las Fuerzas Armadas antes de los 15 años de edad y contra los efectos de los conflictos armados, artículo 38.
Como puedes notar, hay una amplia gama de situaciones de las cuales hay que proteger a la niñez. Vamos a escuchar nuestro cuento de hoy y regresamos para seguir hablando acerca de los cuidados que deben recibir y que en muchos contextos brindan las niñas y los niños. El capítulo de hoy, nuestra amiga más pequeña. La escuela del bosque estaba de vacaciones. Los animalitos podían disfrutar del bosque, pues sin clases ni tareas tenían mucho tiempo para jugar. Y como de costumbre, la loba Lola y el oso Alfonso se reunieron para jugar. Hola, Lobita, ¿a qué vamos a jugar hoy? Aquí vamos de excursión, osito, a explorar el bosque y a conocer lugares nuevos. Me parece muy bien, Lobita. Hoy traigo mis botas especiales que sirven para escalar. Oye, osito, hueles muy raro. Ah, sí, Lobita, es que me unté pomada, pero te decía que mis botas que tienen la suela especial... ¿Pomada? ¿Para qué te untaste pomada, osito? Está bien, te voy a contar, Lola. Lo que pasa es que me quemé con la olla de la sopa. ¿Cómo fue, osito? Lo que sucede es que ayer cuando mis tíos se fueron a trabajar, yo me quedé a cuidar a mis primos Alfredo, Alberto, Adriana y Anastasio. Estuvimos jugando un rato, pero luego les dio hambre y se me ocurrió preparar una sopa. Pero como soy muy torpe, se me cayó encima la olla con agua caliente. Ay, osito. Oye, pero no eres torpe. Lo que pasa es que apenas alcanzas la estufa. Oye, ¿y te duele mucho? Bueno, un poco, Lobita, pero eso no es lo peor. Resulta que mi primo Alfredo, que es el más chico, se cayó de la escalera y le salió un chipote en la cabeza. Y claro que cuando mis tíos llegaron, al que regañaron fue a mí. ¿Pero por qué, osito? Tú no tuviste la culpa. Bueno, es que no supe cuidarlo bien. La verdad es que ni cuenta me di de que se subía a jugar en la escalera. Pero tú no tienes que cuidar a tus primos, Alfonso, pues tú también eres pequeño. ¿A ti quién te va a cuidar? Tus tíos hicieron mal en dejarlos solos. Cuando mis papás salen me dejan con mi abuelito. Pero mis primos y yo no tenemos con quién quedarnos, y mis tíos no tienen tanto dinero para pagarle a alguien que nos cuide. Cuentos de bandera blanca. En eso estaban la lobita y el osito cuando lentamente se acercó su amiga, la tortuga Uga. La tortuguita era la más pequeña de edad de todos los amigos de la lobita. Hola, amigos. Hola, tortuguita. ¿Ahora sí te dieron permiso de salir a jugar? Sí, osito. Entonces ven a explorar el bosque con nosotros. Ya solo estamos esperando al conejo Alejo. Pero el conejito no va a venir. Su papá le compró una motocicleta y el otro día chocó contra un árbol. Se rompió una pata y tiene que quedarse en su cama muchos días. ¡Ay, qué mala suerte! No fue mala suerte. La culpa es de su papá por regalarle un juguete tan peligroso. Bueno, Lobita, fue un accidente. Lo bueno es que se va a curar. Anda, mejor ya vámonos. La loba Lola, el oso Alfonso y la tortuga Uga comenzaron la excursión. Los animalitos iban paso a pasito porque la tortuguita no podía ir veloz. Mira, Alfonso, hay un montecito. Vamos a subirlo, ¿no? Se ve difícil, Lobita. Ni tanto. Vamos, osito. La lobita subió corriendo el monte. El oso Alfonso la siguió agarrándose con cierto temor de las piedras y las ramas, y al final la tortuga Uga escaló lentamente el montecito, que a ella le parecía una gran montaña. Pero al llegar a la parte más alta... Amigos, espérenme. Mi caparazón pesa mucho y creo que me voy a... Pero la lobita y el osito ya estaban del otro lado del monte y no pudieron detener a la tortuguita. ¡Uga! ¡Uga, ¿estás bien? ¿Te lastimaste, tortuguita? No, porque me metí en mi caparazón. Pero parece que todo me da vueltas. Claro, tortuguita. Bajaste rodando todo el monte. Pero anda, sacúdete, porque ya nos vamos.
La lobita, el osito y la tortuguita caminaron hacia el río. Lola y Alfonso llegaron primero y como hacía calor se metieron a nadar. La tortuguita se tardó tanto que cuando llegó sus amigos ya se habían cansado de nadar y habían salido del río. Vaya, tortuguita, al fin llegaste, ya nos íbamos. Ay, me apuré, pero ahora estoy muy cansada. Quiero meterme al agua. No, tortuguita, ya no hay tiempo. Tenemos que regresar antes de que se haga de noche. Pero tengo mucho calor. Después se te quita, Uga, vámonos. Los animalitos continuaron la excursión hasta que encontraron un árbol grande y fuerte. ¡Mira, osito! En ese árbol podemos colocar un columpio. Sí, lobita, vamos a hacerlo. Oye, ¿dónde está la tortuga? No sé, osito. Ay, seguramente apenas va a la mitad del camino. Pero no te preocupes, al rato nos alcanza. La lobita y el osito se columpiaron juntos y allí estaban meciéndose para adelante y para atrás, sintiendo cosquillitas en el estómago cada vez que el columpio bajaba. Lola y Alfonso se divirtieron mucho, pero el cielo comenzaba a oscurecerse. Oye, lobita, tenemos que regresar a nuestras casas. Es cierto, osito. ¡Vámonos! Sí, solo hay que esperar a la tortuguita. Ay, osito, pero es bien lenta. Yo ya tengo mucha hambre. Y quiero llegar a mi casa. Si quieres, espérala tú. Está bien, Lola, yo me quedo. No podemos dejar sola a la tortuguita. Como quieras, osito. Yo te iba a invitar a mi casa a cenar. Pensé que querías un vaso de leche y miel. Pero pues ya será otro día, ni modo. ¿Leche con miel? Y tal vez mi papá compre pan de dulce. Bueno, lobita, creo que Uga sabe cómo regresar a su casa, aunque se tarde un poquito más, así que mejor te acompaño a cenar. Lola y Alfonso fueron a cenar y después de un rato la tortuga Uga llegó al árbol del columpio. ¿Y mis amigos? ¿Por qué no me esperaron? Pero qué bonito columpio. Voy a mecerme solo un rato y luego los busco. La tortuguita estaba feliz columpiándose, pues solo así podía sentir el viento soplar en su carita verde. Y entonces anocheció. Ay, está muy oscuro. Ya no puedo distinguir el camino. Lobita, osito, ¿dónde están? ¿Cómo llego a mi casa? Quiero a mis papás. La tortuguita se sintió perdida y se puso a llorar, pero como también estaba cansada del paseo, se quedó dormida debajo del columpio. Y al otro día en el bosque... Cuentos de bandera blanca. Oye, lobita, ¿ya sabes la mala noticia? Sí, osito. Nadie encuentra a la tortuga. Y nosotros tuvimos la culpa por dejarla sola. No, la culpa la tuvieron sus papás por dejarla salir sola siendo tan chiquita. No iba sola, iba con nosotros y debíamos cuidarla. Ay, osito, pero nosotros también somos cachorros. Pero somos más grandes que la tortuguita. Tenemos que encontrarla. El oso Alfonso y la loba Lola fueron a buscar a la tortuga Uga. Pasaron por el montecito, luego por el río y llegaron al columpio. Y ahí estaba la tortuguita, metida en su caparazón y dormida. ¡Uga, despierta! Hola, amigos. Estaba soñando que me perdía. Mera sueño, tortuguita. Te perdiste de verdad y tus papás están buscándote por todas partes. ¿Y por qué no me esperaron? Yo me apuré, pero cuando llegué al columpio ya no estaban. Me mecí solamente un rato y entonces oscureció y ya no vi el camino. Sentí mucho miedo y... ¡Llores, Uga! Lo bueno es que ya te encontramos. Te prometo que cuando salgas a jugar con nosotros, yo te voy a cuidar para que no te pierdas. Y además, te vamos a esperar para que tú también puedas nadar y mecerte en el columpio. Gracias, amigos.
La lobita y el osito llevaron a la tortuguita a su casa. Papá y mamá tortuga se alegraron mucho de ver a la tortuguita y se dieron cuenta de que debían estar más pendientes de ella. Qué bueno que encontramos a Uga, osito, y que sus papás van a cuidarla más. Sí, lobita, pero no solo los papás, los tíos, los abuelos o los maestros deben cuidar a los pequeños. También los amigos, los primos y los hermanos más grandes debemos cuidar a los chicos. Tienes razón, osito. No voy a volver a abandonar a Uga. Y ese día que se perdió la tortuga Uga, todos los papás de los animalitos del bosque recordaron que debían proteger a sus pequeños para que no se perdieran en medio del bosque. Además, Papá Conejo regresó la motocicleta que le había regalado al conejito, pues comprendió que ese era un juguete muy peligroso. Y la tía Osa le prohibió al osito acercarse a la estufa cuando ella no estuviera, para que no volviera a quemarse. Cuando el osito fuera mayor, entonces podría cocinar más sopas. Recuerda que los mayores deben proteger a las niñas y a los niños de los peligros, los accidentes y las enfermedades. Este cuento se acabó, pero quédate con nosotros. Esperamos que te haya gustado nuestro cuento de hoy y te recordamos que tenemos en el canal, además de los programas temáticos como este, los cuentos de manera independiente para que las niñas y los niños puedan escucharlos a través de la aplicación de YouTube Kids. Ya hemos dicho que es obligación de las personas adultas cuidar de las niñas, niños y adolescentes, pero como parte de su autonomía progresiva y su derecho a participar, las niñas y los niños pueden involucrarse en el cuidado de otros miembros de la familia, así como de sus amistades, siempre tomando en cuenta su desarrollo y madurez y respetando su interés superior, es decir, que cuidar no les ponga en riesgo ni afecte su salud emocional ni física. Para tener buenas relaciones interpersonales y fortalecer el tejido social, sí podemos fomentar el buen trato y la ética del cuidado entre las niñas y los niños, con cuestiones como saber que el cuidarse unas a otros es parte de una relación. Aquí te recomendamos ampliar estas ideas con nuestro episodio Ética del Cuidado. Tener paciencia y consideración para quienes tienen ritmos, habilidades y estilos de aprendizaje diferentes a los suyos. Aprender a esperarse y a no presionar a otras niñas y niños. Brindar ayuda a quien lo necesita. Que ayuden con las materias, con las dificultades, con las habilidades que otros niños y niñas están desarrollando. Por ejemplo, yo les comento que a mí me enseñaron a andar en bicicleta otros niños de mi edad. Cuando tenía 9, 10 años de edad, fueron mis amigos quienes me enseñaron. Muchas habilidades las aprendemos de los pares, de la interacción con otras personas de nuestra edad. Por eso la convivencia con los hermanos y hermanas o con compañeros de la escuela es muy importante. Defender a las hermanas y hermanos y a las amistades de las agresiones. Hay que fomentar que hagan equipo. Aquí te recomendamos nuestro programa Hermanas y Hermanos, Amigos o Rivales, para que profundices más acerca de esta relación que es tan importante. Y también a cooperar en las tareas del hogar, de acuerdo con sus capacidades, no sobrecargar al hijo o a la hija mayor o a las niñas, como suele hacerse. Vamos a escuchar, antes de despedirnos, nuestra sección de Otros niños, otras niñas. ¡Otros niños! ¡Otras niñas! Hoy, una leyenda de los niños del Oriente. Cuando las lluvias han refrescado la tierra, se oye el canto de las ranas. Cuando llega el otoño, se ven las ranas que corren para calmar su sed. Se sienten felices en la nueva estación y se visitan una a la otra. Y saltando, brillante como las gotas de agua, la rana amarilla va a conversar con la rana verde.
Cada una responde a las otras y forman un concierto ensordecedor de voces, porque en medio de las charcas de agua charlan todas a la vez. Los sacerdotes, cuando llega la noche, sirven el vino y alrededor del vaso cantan himnos, como las ranas cantan alrededor del lago. Lo mismo que las ranas, se esconden en el verano y se muestran en el otoño. Los sacerdotes, sudorosos del calor del día, se reúnen por la noche. Sacerdotes, sean nuestras ranas, ranas amarillas o verdes, y consigan que el cielo nos dé vacas gordas, pastos ricos y una vejez feliz. Bueno, esta es una leyenda muy interesante, casi un poema que habla del bienestar y la unión. Y también te recordamos que tenemos playlist o listas de reproducción de nuestras secciones de colores y de otros niños, otras niñas, para que puedan escucharlas. Esperamos que te haya resultado útil lo que hemos comentado acerca del cuidado que deben recibir las niñas y los niños y del cuidado que ellas y ellos, por supuesto, también pueden brindar de una manera equilibrada. También saludamos a todas las personas que nos siguen en las diferentes plataformas de podcast donde se transmite Cuentos de Bandera Blanca. Y también les recordamos que tenemos un Facebook que sirve de manera de contacto y también, por supuesto, un correo electrónico, cuentosbanderablanca@gmail.com. Te recordamos que puedes apoyar nuestro canal con la función de Hype, que no tiene ningún costo para ti. Puedes hacerlo desde tu móvil o teléfono celular, selecciona nuestro video más reciente, desliza hacia la izquierda el carrusel de comentarios hasta que aparezca la opción para hipear el video. Presiona el icono de Hype y selecciona el número de puntos que quieras otorgar a Cuentos de Bandera Blanca. Puedes hipear hasta 3 videos por semana de manera gratuita. Eso crea expectativa en otras personas y las anima a ver nuestro contenido. Muchas gracias por apoyarnos de esta manera. Gracias por darnos like, por compartir nuestros programas aquí en nuestro canal de YouTube. Son muy bienvenidos todos sus comentarios. Hasta el próximo programa y mientras tanto sigamos ondeando la bandera de la paz. Guión, edición y producción, Tania Sabugal. Voces, Miguel Marín, Laura Gaeta, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Alejandro Estrada, José Ramón Cantalapiedra,